la clase de hoy vamos a hablar sobre urgencias pediátricas, específicamente sobre la estenosis hipertrófica, la invaginación intestinal y apendicitis aguda. Vamos a hablar un poquito primero de la anatomía para entender lo que es la estenosis pilórica hipertrófica. La porción pilórica es la zona más distal del estómago y conecta con el duodeno a través del esfínter pilórico. El esfínter pilórico tiene, por medio de la incisura angularis, el estómago va a dividir en un cuerpo hacia la derecha y en una porción pilórica hacia la izquierda. Este esfínter pilórico tiene una zona de alta presión o alta presión intermitente que contiene una capa circular de músculo liso que es capaz de contraerse y de esa manera permite el vaciado gástrico. Cuando esto está hipertrofiado, ¿qué va a pasar? Todo el contenido gástrico que el bebé consume, es decir, la leche, llega hasta acá y no pasa hacia el duodeno. Entonces el acúmulo de leche va a producir la clínica típica que son los vómitos. Entonces, cuando hay una estenosis pilórica, va a haber una hipertrofia del músculo circular del píloro que va a producir una obstrucción a la salida gástrica. La incidencia de esta patología es de 3 cada 1000 recién nacidos. La afectación generalmente se da en los niños en los primeros meses de vida. Se habla entre las 2 a 3 primeras semanas, son como la de mayor frecuencia de observar y es muy raro verla después de los 5 meses. Generalmente pueden tener familiar. El síndrome de hipertrofia pilórica se va a sospechar en aquellos niños que presenten vómitos, que generalmente son vómitos no biliosos, postprandiales, en proyectil, que llevan a la pérdida de peso y a la deshidratación. Lo que llama mucho la atención que son estos niños que tienen hambre, es decir, el apetito no lo pierden, pero los vómitos son cada vez más frecuentes, siempre postprandiales, y llevan a una pérdida de peso. Al examen físico muchas veces se puede palpar en forma de aceituna en epigastrio una masa que corresponde al píloro engrosado. El estudio diagnóstico de elección es la ecografía. Se hace la ecografía en ambos planos, longitudinal y transversal o axial. Para el estudio ecográfico es importante reconocer primero dónde está el píloro. Por ahí es fundamental utilizar el transductor de alta frecuencia. El nene tiene que estar en decúbito supino y lo primero es identificar la vesícula para poder orientarnos dónde está el píloro. El píloro puede está situado ligeramente medial y posterior en relación a esta. Muchas veces el estómago de los bebés, cuando tienen que estar con poco contenido gástrico, cuando están muy llenos de gas, lo ponemos en posición oblicua anterior derecha y de esta manera el líquido se va a depositar en el antro. Una vez que localizamos la vesícula biliar, vamos a ver la morfología del píloro tomando las medidas y luego vemos el comportamiento, es decir, en una evaluación dinámica visualizar el paso del contenido gástrico a través del píloro. Entonces, para diagnosticar la hipertrofia pilórica es necesario conocer cuáles son las medidas normales del píloro. No hay un consenso generalizado respecto a las medidas. Generalmente las más aceptadas son un grosor de la capa muscular menor o igual a 3 milímetros, el diámetro pilórico AP menor o igual a 14 milímetros y una longitud del canal pilórico menor o igual a 17 milímetros. Estas son las medidas que debemos tener en nuestra cabeza cuando nos solicitan estudios por sospecha de hipertrofia pilórica. Entonces, en el diámetro AP del píloro y en un longitudinal que vamos a medir el canal pilórico y el grosor de la capa muscular. Y acá en representación esquemática. Entonces, si nosotros hacemos un corte axial o transversal de un píloro, vamos a tener hacia la derecha, este es un esquema axial, donde dijimos, primero visualizamos la vesícula biliar y vamos a encontrar el píloro, la relación con sus vasos y el estómago. Entonces la imagen ecográfica es esta. Vamos a ver en un corte transversal un anillo, ¿sí? Hipoecoico heterogéneo, que representa la muscular, y un centro hiperecogénico que representa a la mucosa y su mucosa. Cuando se midió el diámetro AP en este paciente, el diámetro fue de 17 milímetros.
Si nosotros lo vemos y giramos el transductor y hacemos un corte longitudinal, vamos a ver esta representación esquemática para ubicarnos. Medimos el diámetro y el canal pilórico, y si nos da aumentado, el paciente tiene una estenosis pilórica. Esta imagen es un corte longitudinal donde se midió el canal pilórico y medió de 25 milímetros, y se midió además el diámetro del músculo y también estaba engrosado, por lo que fue diagnóstico de una estenosis pilórica. Los hallazgos, como suelen ser el signo del pezón antral y el signo de doble vía, que es esta imagen que tenemos acá, donde se visualiza cuando existe una mucosa en el canal pilórico. Por ejemplo, esta flecha me está indicando que dentro de este canal pilórico se encuentra algo más ecogénico, que sería la mucosa dentro del canal pilórico, y eso se llama signo del pezón antral. Y el signo de doble vía, que es lo que me está marcando las cabezas de flecha, es una pequeña cantidad de líquido hipoecogénico que está en las grietas de los pliegues de la mucosa ecogénica. Entonces eso da la apariencia de doble vía o doble carril. Las imágenes, la medida que se realizó acá es del engrosamiento pilórico, y esto representa el cuerpo gástrico. La imagen hacia la izquierda, hacia la derecha, es con respecto al flujo Doppler, que generalmente está aumentado en su vascularización en las estenosis pilóricas. El tratamiento de esta patología es quirúrgico, por eso es fundamental que se diagnostique en tempranas edades, y el procedimiento que se realiza es el de Ramstedt. Bueno, la invaginación intestinal es otra de las emergencias, de las urgencias pediátricas. La invaginación intestinal o la intusubsesión es la invaginación de un segmento proximal del intestino, el denominado intosubseptum, en un segmento más caudal de intestino, que son los intusubsipientes. Es un trastorno abdominal agudo muy frecuente en la infancia, generalmente se da en niños de 3 meses a 3 años de edad, y el 90% de las invaginaciones intestinales suelen ser ileocólicas. El 10% restante le corresponden a la ilio-ileocólica o cólico-cólicas o ilio-ileales. La mayoría no tienen un punto de referencia patológico, se cree que o no tienen una explicación, o se cree que se deben a folículos linfoides agrandados en el ilio terminal. Cuando se presentan las invaginaciones intestinales en punto de referencia, se deben a divertículos de Merkel, pólipos intestinales, duplicaciones entéricas, hematomas intramural y linfomas. Cuando sospecho de una intubsubsesión, generalmente el cuadro clínico se puede presentar. Es muy variable, hay niños que pueden tener una evolución muy tórpida y hay niños que van a ser un poco más progresivos, pero dentro del cuadro clínico se presentan con dolor abdominal paroxístico asociado a vómitos, con heces denominadas en gelatina o de grosela, que son heces que contienen sangre y moco, con masa abdominal palpable en algunos de los pacientes, sobre todo en el examen físico, y el estudio complementario para el diagnóstico de dicha patología es la ecografía abdominal. ¿Qué es lo que vamos a ver o observar en la ecografía en una intusubsesión o en una invaginación intestinal? Primero que nada, utilizamos un traductor adecuado a nivel intestinal, generalmente utilizamos de alta frecuencia, y seleccionamos el preset de intestino. La técnica es de compresión gradual, el colon se va a seguir de derecha a izquierda y se explora todo el abdomen, también la pelvis en los planos longitudinales y transversales, sobre todo en las niñas, para ver si no es otra causa del dolor que tiene. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos? Principalmente son estas imágenes que vemos hacia la derecha, la denominada signo de Dona o signo de Diana y la denominada signo del pseudoriñón. Es decir, son masas redondeadas de 2 a 3 centímetros de diámetro que tienen un centro ecogénico y bordes hipoecogénicos en un corte transversal, que es el que tenemos acá arriba, que va a representar las distintas capas intestinales que están invaginadas. Por eso es que se ve más ecogénico, hipo y luego de nuevo ecogénico. Este es el denominado signo de Dona o signo de Diana.
Cuando a esta imagen la estiramos y la ponemos en un corte longitudinal, vamos a observar la imagen del denominado signo del pseudoriñón, que en cortes longitudinales es muy frecuente encontrar en el hemiabdomen superior derecho. Pero existen otros hallazgos asociados a la invaginación, a veces no se ven específicamente los signos de Dona o del pseudoriñón, donde podemos ver intestinos delgados dilatados, proximal al sitio de la obstrucción, asociado muchas veces a líquido libre peritoneal y la inversión de los vasos mesentéricos. Entonces, esta imagen que tenemos acá es de una intusubsesión, donde me está marcando lo más ecogénico central que se ve acá, la I, representa, digamos, a la capa invaginada. Lo que me está marcando es la parte ecogénica, la más hipoecogénica hacia afuera que me marca en la flecha, es sobre todo la muscular. Siempre lo que se ve ecogénico es la mucosa y su mucosa, y la muscular se ve hipoecogénica. Lo que se ve señalado con la punta de la cabeza de flecha es una imagen nodular, un ganglio que quedó dentro de esta invaginación, y lo que está marcado con la letra B larga es el intestino que se encuentra dilatado, que es uno de los hallazgos muy proximal, digamos, al sitio de la invaginación. Esta imagen que tenemos hacia la izquierda tiene como punto de referencia un divertículo de Meckel. Habíamos referido que la mayoría de las invaginaciones no se encontraba una causa de explicación, pero en algunas invaginaciones existe un punto de referencia, como suele ser el divertículo de Meckel, que es esta imagen que tenemos acá. La M es el divertículo dentro de esta invaginación, representada con la I, y las flechas me están indicando las capas como están invaginadas. Y la imagen de al lado es la misma en representación axial, donde se ve también cómo se encuentra invaginado y asociado además a líquido alrededor. Las intubsucesiones tienen como tratamiento el aire guiado por fluoroscopía o la reducción hidrostática. Cuando hay una presencia de flujo sanguíneo en las imágenes Doppler, es decir, cuando vemos esta imagen en particular, nos refiere que la invaginación intestinal puede ser reducible y es un intestino viable. Cuando tiene una ausencia de flujo, hay una menor probabilidad de reducción y una mayor probabilidad de que este paciente sufra una isquemia, que es la imagen que tenemos acá al lado. El Doppler por ahí nos sirve para distinguir si es un intestino que va a reducirse o no. La ecografía como guía de la reducción: generalmente se administra un enema líquido de aire mientras se monitoriza al paciente mediante la ecografía. Se sigue el material instilado a medida que va avanzando por el intestino grueso hasta que ya no se visualiza la invaginación y el ilion terminal. El intestino delgado distales van a estar rellenos de líquido o aire. La ecografía Doppler en color también puede confirmar si la reducción fue exitosa o no, cuando me va a mostrar aliasing relacionado con el flujo de líquido a través de la válvula iliocescal. Esta es una intubsesión transitoria del intestino delgado. Estos son niños que generalmente tienen un intestino hiperperistáltico. Se da más o menos a los 4 años de edad y comúnmente involucra las asas proximales del intestino delgado. Como hallazgos clínicos son muy similares a las intubsesiones ileocólicas, pero incluyen dolor, vómito asociado también a diarrea con masa palpable, pero la característica de la intubsesión transitoria del intestino delgado es que las heces en gelatina y grosella van a estar ausentes. Se encuentran comúnmente en la región paraumbilical en el cuadrante superior izquierdo, mientras que las intubsesiones ileocólicas están más en el cuadrante superior o inferior derecho. Esas serían una de las diferenciaciones entre la intubsesión más común, que es la ileocólica, que se daba en el 90%, de la intubsesión del intestino delgado de forma transitoria, que es más bien en la paraumbilical o en el cuadrante superior izquierdo. Las intubsesiones transitorias tienden además a ser más cortas. Las longitudes de intubsesión ileales y transitorias son de 2,5 y de 8,4 respectivamente, y el diámetro medio del eje corto de la intubsesión transitoria va de 1 a 5 a 2 a 3 para las intubsesiones ileocólicas. ¿Sí? Esta es otra de las diferencias que tienen con la ileocólica. Y la resolución de esta intubsesión generalmente suelen ser espontánea, donde se puede observar muchas veces con la misma exploración
Uno está explorando y de repente no ves más la imaginación intestinal. Y esta es la imagen representativa, ¿no? Un corte axial y un corte longitudinal, donde se ve la imagen típica indiana y en un corte longitudinal la de pseudo riñón respectivamente, que corresponden a la intusubsección. Pero acá con los diámetros fue la diferencia, digamos, de una intusubsección transitoria del intestino delgado. Otro tema que desde urgencia pediátrica son apendicitis. Apendicitis aguda es la indicación más frecuente de cirugía de urgencia en niños mayores y adolescentes. Es el resultado de una obstrucción luminal apendicular por impactación fecal o cálculos apendiculares, seguida de una distensión luminal que lleva a una isquemia e infección sobreagregada. A menos que se trate sin esa afección, finalmente se desarrolla una necrosis apendicular, lo que resulta en perforación, formación de abscesos y peritonitis. Es decir, estas son las complicaciones que pueden llevar o producir una apendicitis aguda. Con respecto al cuadro clínico, el típico es un dolor abdominal que se originó en la región periumbilical o epigástrica que luego migra hacia fosa ilíaca derecha, asociado a un síndrome febril y leucocitosis en el laboratorio. Pero hay un porcentaje de niñas, sobre todo en las adolescentes, donde un trastorno ginecológico puede simular una apendicitis. Por lo tanto, esto hay que tenerlo presente cuando hacemos ecografías por sospecha de APEX en pacientes femeninas. Y el estudio ecográfico el estudio complementario, que es la ecografía abdominal, nos van a solicitar en casos dudosos. La mayoría, el diagnóstico es prácticamente clínico, pero en cuadros atípicos, sobre todo la ecografía abdominal nos va a servir para diagnosticar otras patologías que puedan simular una apendicitis. La técnica de la ecografía abdominal en la apendicitis usamos traductor lineal con el preset intestinal y se realiza a compresión gradual para ir disminuyendo el gas intestinal y reducir la distancia del transductor hacia el apéndice. Cuando iniciamos el examen ecográfico le preguntamos al paciente dónde es el sitio de mayor dolor para disminuir también el tiempo de examen e ir directamente a la búsqueda de ese apéndice inflamado en el lugar que nos señaló. Y cuando se ha logrado una compresión adecuada, podemos visualizar los vasos ilíacos y el músculo psoas, y eso además nos permite guiarnos como referencia para encontrar el apéndice. El apéndice generalmente se encuentra anterior a estas estructuras. Esta es una imagen esquemática hacia la izquierda y al lado es la representación ecográfica de los vasos, arterias, cómo se visualizan, y abajo cuando le ponemos Doppler distinguimos los vasos. Esto es importante porque como es la localización donde podemos visualizar el apéndice, es importante localizar a los vasos ilíacos o al psoas para buscar allí donde está el apéndice, si es un apéndice inflamado o es un apéndice normal. El apéndice normal se visualiza en el 5 al 10% de los niños sanos, y cuando es visualizado es un apéndice comprensible, con terminación ciega, mide menos de 6 milímetros como están en las imágenes hacia la derecha, tiene apariencia tubular en un corte longitudinal, presenta una capa central ecogénica que representa la mucosa y su mucosa, y la externa hipoecogénica a la muscularis propia. Y acá al aplicarle color se pintó la arteria, y este es el psoas. Cuando es una apendicitis aguda, el apéndice se va a mostrar inflamado, entonces va a seguir siendo una estructura tubular, sobre todo en los cortes longitudinales, como vemos en la imagen de arriba, con un extremo ciego, pero el diámetro va a ser mayor de 6 milímetros o más y el engrosamiento mural es mayor de 2 milímetros. Esta, en la imagen de abajo, es un corte axial donde se ve con una imagen de diana con paredes bastante engrosadas, que puede estar asociado además a hiperescogenicidad de la grasa mesentérica adyacente. Puede visualizarse en algunos casos un apendicolito que se ve como una imagen focal ecogénica con sombra acústica posterior, y cuando le aplicamos Doppler tiene hipervascularización. Hay además otros hallazgos
sobre todo la hipoecogenicidad difusa asociada a la perforación, colección periapendiculares o pérdida de los límites de la pared, que son hallazgos que nos permiten sospechar una perforación. Estas son imágenes de abscesos periapendiculares, donde se ven imágenes hipoecogénicas en la imagen hacia la izquierda, señaladas con la flecha, que puede tener incluso ecos o tabiques en el interior, visualizados muchas veces en ecografía. La imagen del medio es la visualización de la vejiga, lo más anecoico, y señalados con flecha el absceso periapendicular. Y hacia la izquierda una imagen donde le pusieron el power y presentaba una hipervascularización. La peritonitis es otra complicación de una apendicitis aguda. En estas imágenes se visualiza un corte longitudinal donde ves las asas intestinales engrosadas, las paredes gruesas, ecogénicas y están asociadas a ascitis, y cuando le aplicamos el Doppler presenta un aumento en su vascularización. Hay ciertas causas de un diagnóstico falso negativo de apendicitis, que son la apendicitis focal, donde la inflamación se localiza en el extremo distal. Esta es una imagen de una apendicitis focal, por eso es importante la visualización de todo el extremo, es decir, continuar todo el apéndice en la ecografía para visualizarlo de forma completa. Y puede haber muchas veces la apendicitis perforada o la apendicitis retrocecal como causas de falso negativo. Esta imagen que tenemos hacia abajo es una apendicitis retrocecal. La C es del ciego y lo señalado con flecha es el apéndice. Muchas veces cuando la ubicación del apéndice es en esta posición es difícil visualizarlo por medio de la ecografía. Y cuando la apendicitis está perforada, como decíamos, hay signos más que nada de la hipoecogenicidad, o no se puede distinguir bien las paredes del apéndice, ¿sí? Que son hallazgos, pérdida de la apariencia típica, digamos, del ciego, del apéndice, que nos puede indicar una perforación. Entonces, cuando nos soliciten estudios ecográficos por sospecha de apendicitis aguda, podemos tener tres escenarios: que los niños tengan esa afección, es decir, tengan un diagnóstico de apendicitis aguda con los hallazgos ecográficos descritos anteriormente, de una estructura tubular, aperistáltica no comprensible, mayor de 6 milímetros, mayor de 2 a nivel mural, con un extremo ciego. Podemos visualizar o no el apéndice, el apendicolito, con aumento de la ecogenicidad de la grasa adyacente, etc. O hay niños donde se resuelve el dolor abdominal sin llegar a algún diagnóstico, o hay otro porcentaje en el que van a presentar otro diagnóstico, que son los que debemos sospechar o tenerlos en cuenta cuando hacemos el estudio ecográfico, sobre todo en las niñas, las enfermedades ginecológicas, que dijimos que pueden simular un cuadro de apendicitis aguda, anomalías a nivel del tracto gastrointestinal y alteraciones a nivel renales, que también pueden producir un cuadro y simular una apendicitis aguda. Bueno, y eso es todo.